Impacto de los desastres sanitarios en la salud y producción animal. La aparición repentina de una enfermedad exótica en una región o país y su consiguiente extensión territorial se ha enmarcado dentro de la categoría de desastre por constituir una amenaza para la totalidad de la población animal de importancia económica allí existente, así como también para las regiones y países vecinos. Por ser la causa de importantes cambios de la situación ambiental de tipo epidemiológico, con serias repercusiones económicas, sociales, productivas, comerciales y sanitarias. En el manejo de los desastres sanitarios y algunos tecnológicos que afectan a los animales y las personas en el caso de la zoonosis es imprescindible el conocimiento y evaluación de las premisas y elementos de riesgo y la creación de tecnologías de punta que posibiliten un control riguroso para mitigar los peligros y para el enfrentamiento en el caso que el evento se instaure. Palabras claves: desastres sanitarios, riesgo episódico, catástrofes. Introducción. El estudio de los riesgos sanitarios está cobrando gran importancia en estos últimos años, responsabilizándose al Instituto de Medicina Veterinaria, IMV, con la protección del territorio nacional contra la introducción y posterior diseminación de enfermedades exóticas u otras capaces de provocar emergencias sanitarias de consecuencias catastróficas para la economía del país. En particular nuestro país, con un territorio de 114.524 km, superíndice 2 y 3.500 km, de costas, comprende la isla de Cuba y más de 1.600 cayos y cayuelos. Debido a esta configuración y estar a las puertas del Golfo de México, alrededor de ella y con la misma se realiza un intenso comercio internacional posibilitando que la isla se desarrolle económicamente, pero que a la vez el índice de vulnerabilidad y riesgo sea alto. Dado esto por el gran volumen de animales, subproductos y productos biológicos que son portadores de enfermedades transfronterizas que circulan alrededor del país. Simeón y Col 1998. Los desastres y emergencias son reflexiones fundamentales de la vida normal, pudiendo ser causas de que un fenómeno natural se convierta en un desastre, las formas en que la sociedad misma se estructura económica y socialmente, así como las formas en que interactúan las comunidades y los estados. La magnitud de un desastre generalmente está relacionada con la vulnerabilidad que tienen los elementos en riesgo, personas, animales, instalaciones, otros, y el nivel de preparación alcanzado por la comunidad, razón por la cual siempre resulta necesario buscar la manera de compatibilizar el desarrollo social y económico. Chávez, 2001. La aparición repentina de una enfermedad exótica para los animales en una región o país y su consiguiente extensión territorial se ha enmarcado dentro de la categoría de desastre por constituir una amenaza para la totalidad de la población animal de importancia económica allí existente, así como también para las regiones y países vecinos por ser la causa de importantes cambios de la situación ambiental de tipo epidemiológico, con serias repercusiones económicas, sociales, productivas, comerciales y sanitarias. En el manejo de los desastres sanitarios y algunos tecnológicos que afectan a los animales y las personas en el caso de la zoonosis es imprescindible el conocimiento y evaluación de las premisas y elementos de riesgo y la creación de tecnologías de punta que posibiliten un control riguroso para mitigar los peligros y para el enfrentamiento en el caso que el evento se instaure. Pérez y Col, 2002. Así también se reconoce que la guerra biológica puede ser la causa de los desastres sanitarios de potencial más severo, ocasionados por el uso de microorganismos o toxinas derivadas de organismos vivos, para inducir muerte o enfermedad en el hombre, los animales o las plantas, a través de individuos aislados, en acto de bioterrorismo. Guerra no declarada o conflicto armado declarado. El predominio mundial de las economías de mercado y las tendencias actuales de globalización hacen que el incremento de las relaciones comerciales y turísticas internacionales registrado en Cuba en los últimos años, unido a las continuas amenazas de agresión biológica a las que estamos expuestos, condicionen un aumento considerable del riesgo zoosanitario para nuestro país. Es por ello que a partir de 1995, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, EMC, y el Ministerio de la Agricultura orientaron la elaboración del anexo al Plan de Medidas para casos de catástrofes correspondiente a enfermedades episódicas graves de los animales, en el que se debe tomar en consideración el riesgo y la vulnerabilidad presente en cada territorio. Mecanismos de penetración de enfermedades a un país. Medidas orientadas para mitigar el riesgo, mecanismos de protección.
Según Delgado 2005, los casos recientes de introducción o aparición de enfermedades emergentes o reemergentes en los diferentes continentes demuestran la vulnerabilidad de las barreras sanitarias y constituyen una alerta de los riesgos constantes que existen para todos los países. La introducción de estas enfermedades por las pérdidas que ocasionan ha obligado a la creación de mecanismos de protección. Blanco 1990 asegura que los mecanismos de penetración de enfermedades a un país son importación de animales vivos, importación comercial de productos de origen animal, por viajeros aéreos, marítimos o terrestres, entrada de humanos infectados no clínicamente enfermos, introducción de desechos de aviones o barcos, entrada de vectores. Insectos por el viento o acciones, ratas o insectos por barco, aves, entrada de agentes exóticos en la tierra importada naturalmente o con productos de origen pecuario, a través de las zonas de recale internacional y el uso del arma biológica. De esta misma forma existen mecanismos de defensa para mitigar las penetraciones de enfermedades. Estos son importantes en el ámbito territorial, donde se conoce la característica de los lugares y áreas proteger. Pérez et al. 1999. Serrano 2005 señala que la epizootiología como ciencia básica dentro de la medicina veterinaria ha jugado un papel preponderante en las relaciones internacionales que a diario se establecen entre los distintos países, como resultado de los constantes y progresivos intercambios comerciales de animales, productos y subproductos de ese origen. Los adelantos de la ciencia y la técnica en el último siglo han revolucionado los métodos de profilaxis, control y erradicación de las enfermedades y han obligado a establecer sistemas confiables y rápidos que permitan minimizar los riesgos sanitarios que se propician con el comercio internacional. La transmisión de las enfermedades que hace décadas demoraban meses y años para llegar a un país o continente, gracias a los adelantos de la aviación hoy solo puede producirse en horas. Importación de animales vivos. El creciente desarrollo de las vías de comunicación y el incremento del comercio pecuario, mediante los cuales se produce un constante y sistemático movimiento de animales y productos derivados de los mismos, han permitido también la amplia propagación de un gran número de enfermedades que anteriormente se encontraban limitadas a sus áreas de origen. Maki, 1999. Conociendo que los traslados de animales salvajes en el mundo están en aumento, es recomendable la elaboración de protocolos prácticos y aceptables en el ámbito internacional. Para minimizar las posibles repercusiones indeseables de la transferencia de agentes patógenos o de la introducción en zonas endémicas de animales que no han desarrollado inmunidad. Los principales motivos de esta preocupación están referidos a las posibles consecuencias económicas negativas sobre las empresas agrícolas o relacionadas con los animales salvajes, el impacto potencial sobre las consecuencias de la fauna salvaje y la posibilidad de introducir enfermedades y zoonosis exóticas. Para disminuir el riesgo por esta causa, el país toma una serie de medidas, algunas de las cuales quedan mencionadas a continuación. Se prohíbe la importación de animales vivos de zonas afectadas. Comprobar que el país de origen cumpla con todos los requisitos establecidos para la importación y exportación. Cuarentena de todos los animales y realizarles a estos investigaciones diagnósticas. Comercialización de productos de Origin Animal. La comercialización de productos de origen animal también constituye un medio de introducción de agentes patógenos, teniendo en cuenta que muchos de los países exportadores tienen deficiente situación zoosanitaria. Debemos tener presente que alrededor de las 2/5 partes de la captura mundial de pescado pasa al comercio internacional, ya sea fresco o elaborado. La comercialización del pescado y mariscos depende fundamentalmente de la existencia, en los países exportadores, de un servicio de inspección eficaz y fiable. En nuestro país se han creado los servicios de higiene y epidemiología y los de control bromatológico para evitar que los productos pesqueros puedan representar un riesgo para la salud, como consecuencia de la presencia de agentes patógenos para el hombre y especies tóxicas de peces y mariscos. Hidalgo, 1983. Se deben regular las importaciones sobre bases legislativas, contar con la certificación del país exportador y realizar inspección de todos los productos y sus certificados. El turismo como puerta de entrada de agentes etiológico a un país. Desde épocas remotas el turismo ha sido una de las industrias más importantes y complejas ideadas por el hombre. Ruiz, 1991. En la actualidad constituye una importante fuente de divisas, pero a la vez, parte de varios mecanismos de penetración de enfermedades para los animales, las plantas y el hombre, reconocido por el Organismo Sanitario Internacional y recogido por las legislaciones de casi todos los países del mundo en materia sanitaria.
Enmarcados de amargas experiencias acumuladas. Pérez et al., 1992. Informe de la OPS plantean que los países destinatarios pueden ser víctima de los agentes patógenos introducidos por los turistas en alimentos de preparación casera. Ruiz, 1991. Se prohíbe la entrada de productos de origen animal a los viajeros. De realizarse debe hacerse cumpliendo las formalidades de autorización y amparo por certificación veterinaria. Se debe hacer inspección de todo equipaje en la frontera, decomiso e incineración de los productos peligrosos. Hacer inspección, control y caracterización por parte del servicio veterinario, de los lugares con grandes concentraciones de personal extranjero. Introducción de desechos de aviones y barcos. Álvarez et al., 1986 asegura que los sobrantes alimenticios en aeropuertos y puertos marítimos deben considerarse, desde el punto de vista zoosanitario, como una permanente amenaza para la salud de las poblaciones animales. Muchas enfermedades como la peste porcina africana y la fiebre aftosa, entre otras, se han introducido en algunos países precisamente a través de estos sobrantes, los cuales han sido puestos sin ningún cuidado a disposición de animales susceptibles, desencadenándose terribles epidemias. Asimismo, COBA 1987 plantea que los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico internacional deben disponer de medios de esterilización o de incineración de los desechos y decomisos, así como de cualquier producto que pueda ser peligroso para la salud animal. Se prohíbe la introducción de desechos de aviones o barcos. Estos se recolectan en los puertos y aeropuertos y se destruyen. Se realiza sellaje y esterilización de las neveras de buques y aeronaves que contienen productos originados en países afectados por enfermedades exóticas. Entrada de vectores a través de las aves. Las aves migratorias también pueden servir como transmisores potenciales de los agentes etiológicos a largas distancias. En cada continente hay rutas migratorias específicas, principales y secundarias. COBA, 1987. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, Torres 1989 plantea que Cuba está cruzada por el corredor de aves migratorias central, con 3 rutas migratorias. Ruta del río Mississippi. Estas aves salen de Alaska y del centro y este de Canadá y Estados Unidos. Siguiendo la línea del río Mississippi, llegan a la costa de la Florida, volando luego a los cayos de la costa norte de Cuba. Ruta costera del Atlántico. Las aves salen de Canadá y el norte de Estados Unidos, realizando el recorrido por la costa atlántica de Estados Unidos hasta la Florida y de allí a los cayos de la costa norte de Cuba. Las aves aportadas por estas 2 rutas posteriormente vuelan a los cayos de la costa norte de Santi Espíritus, permitiendo que los animales se asienten en el interior del territorio. Ruta migratoria de las montañas rocosas. Las aves salen de la zona centro-occidental de los Estados Unidos de América y van hacia México, Centroamérica y Suramérica. Este corredor central puede constituir una puerta de entrada potencial de varias patologías en la mayoría de los casos, exóticos para Cuba. Para eliminar la probabilidad de enfermedades exóticas se establecieron los puntos de animales centinelas, basándose en la Resolución 343-1987 del Ministerio de la Agricultura, que establece que en las áreas donde se explotan aves acuáticas o existen corredores de aves migratorias, se coloquen aves centinelas, las cuales se deben sacrificar anualmente. Zonas de recale internacional. Fresquet 1990 plantea que estas áreas no solo representan riesgo de penetración de enfermedades para el hombre y los animales, pues son también de gran afectación para el medio ambiente, situación que preocupa a gobiernos y organismos internacionales. Las características del tráfico marítimo y el vertido indiscriminado de las basuras desde buques vienen ocasionando a los recursos marinos, ecosistemas sensibles de las comunidades coralinas, zonas de manglares, playas, hábitat y refugio natural de aves migratorias. También define como basuras toda clase de víveres, salvo el pescado fresco y cualquier porción de las mismas, así como los residuos resultantes de las faenas domésticas y trabajos rutinarios del buque en condiciones normales de servicio, las cuales suelen echarse continua y periódicamente. Es necesario realizar la inspección y caracterización de estas áreas, despoblación de la masa animal y vigilancia en esta zona. Arma biológica. Percedo et al., 1994 investiga sobre el tema de arma biológica, AB, y plantea que se conoce como arma biológica a los medios biológicos, sean estos microorganismos vivos, bacterias, virus, riquecias, hongos o sus toxinas, y los animales utilizados como vectores o reservorios, capaces de producir enfermedades en el hombre.
los animales y las plantas. Se incluye en el concepto los medios utilizados para su lanzamiento y empleo. La producción de arma biológica en comparación con otras armas es simple y barata. Para operaciones a gran escala contra la población civil, ocasionar un número importante de bajas podría costar $2.000 por kilómetro cuadrado con armas convencionales, $800 por kilómetro cuadrado, con el arma nuclear, $600 por kilómetro cuadrado. Si se usan gases venenosos y solo $1 por kilómetro cuadrado con el arma biológica. A gran escala su manufactura es técnicamente más complicada, pero existen grandes plantas en el mundo capaces de garantizar altas producciones. A pequeña escala, su manufactura y manipulación solo requiere de modestos recursos e instalaciones. Para producciones limitadas su preparación pueden ser fácilmente encubiertas y solo pocas personas necesitan conocer de posibles planes para la utilización de estas armas. En las condiciones políticas actuales y dadas las posibilidades que brindan los microorganismos para ser usados encubiertamente, el arma biológica tiene grandes posibilidades de ser usada de modo preferencial. Las víctimas quizás no sospechen, o no pueden probar que han sido expuestos al arma biológica, y por tanto, el agresor no puede ser acusado, por lo que una acción enfocada, o sabotaje, es más probable que el uso a gran escala con armamento convencional. Características de los agentes empleados como arma biológica. Alta efectividad. Capacidad del microorganismo de producir patología manifiesta en cantidades muy pequeñas. Reiteración y propagación espontánea. Capacidad del agente de transmitirse del individuo enfermo al sano. Dificultad para prever sus efectos, dada por las características anteriores. Gran duración de acción, propiciada por la capacidad de algunos microorganismos de mantenerse vivos en el medio ambiente durante mucho tiempo. Dificultad para detectar oportunamente su empleo, dados por los periodos de incubación prolongados, característico de algunos agentes. Acción selectiva y específica. La acción sobre especies de animales y plantas, o el hombre pueden ser seleccionados según el agente que se utilice. Acción psicológica. Influye negativamente sobre la población por el temor lógico de las masas a las epidemias y el miedo a lo desconocido. Costo reducido en su producción y empleo. Formas de diseminación de los microorganismos utilizados como arma biológica. La realización del método a utilizar para diseminar estos agentes está determinado por la conjunción de varios factores, entre los que están el objetivo y el alcance de la agresión, el tipo de agente, forma natural de transmisión, resistencia en el medio ambiente, condiciones políticas en el momento del ataque, etc. Es importante señalar que se pueden utilizar agentes vivos o sus toxinas, las que en ocasiones pueden ser más potentes que otros similares químicos, por ejemplo, una libra de toxina botulínica contiene muchas más dosis letales que aproximadamente 2 toneladas del agente etiológico, más tóxico, utilizado como arma química. Formas de diseminación de agentes o toxinas. Dispersión en la atmósfera. La dispersión de los agentes en el área, si se tienen en cuenta ciertos factores ambientales como la velocidad del viento, humedad, intensidad de las radiaciones ultravioletas, etc., es muy rápida y generalmente efectiva. Contaminación de los alimentos y el agua. Son formas de utilización preferencial para el caso de sabotajes. En tiempo de paz, la fuente contaminada puede estar muy lejos del objetivo a dañar. La defensa biológica de un país comprende medidas encaminadas a prevenir el ataque con agentes biológicos y en el caso de que se produzca, detectarlo, alertar a la población y prevenir o reducir el efecto de los microorganismos o sus toxinas en la población, los animales o las plantas. Debido a la diversidad de formas en que pueden ser diseminados los agentes, sus diferentes características, virulencia, transmisibilidad y los incontables blancos sobre los que el enemigo puede dirigir el ataque, hacen de esta labor algo muy complejo. Los desastres naturales como mecanismo de penetración de enfermedades. Maumenier 1993 plantea que es importante tener en cuenta nuestra vulnerabilidad a los desastres naturales como son los ciclones, las intensas lluvias, las sequías y en especial, los fenómenos extratropicales, que en los últimos años han sido un flagelo en nuestro país debido a las variaciones climáticas que se están produciendo y cuyas consecuencias derivan, generalmente, en la aparición de enfermedades exóticas o no. Con posterioridad a la ocurrencia de estos desastres naturales existe una intensa actividad internacional de socorro a las comunidades afectadas, produciéndose la llegada de donativos, entre ellos, alimentos de origen animal,
lo más variado en su tipo y procedencia, siendo algunos potenciales vehiculizadores de agentes específicos provenientes de países con enfermedades exóticas para el país receptor, pudiendo provocar un desastre biológico. Astudillo et al., 1990. Barreras de protección. Primera barrera, prevención. Las acciones de esta barrera van destinadas a la prevención de introducción de enfermedades exóticas, como resultado de las operaciones internacionales que involucran movimientos de transportes, pasajeros, animales y productos de origen animal. Estas acciones se ejecutan en los puntos de frontera, puertos y aeropuertos internacionales, fronteras entre países, aduanas postales, áreas de fauna silvestre, estaciones de cuarentena, ferias, exposiciones, zonas francas y parques industriales. Segunda barrera, detección. El objetivo de esta barrera es detectar lo más rápidamente posible la presencia de una enfermedad exótica. El soporte principal de esta barrera es el sistema de vigilancia epizootiológica y sus acciones pueden complementarse y optimizarse con la implantación y utilización de un sistema de animales centinelas apoyados en un banco de sueros. Los componentes de esta barrera son: Información zoosanitaria internacional. Sistema integral de vigilancia epizootiológica. Caracterización zoosanitaria del territorio. Inspección del rebaño. Toma y envío de muestras al laboratorio. Mecanismos de información de la actividad veterinaria. Programa y campañas sanitarias. Personal calificado. Posibilidades diagnósticas. Recursos humanos, materiales y financieros. Adiestramientos sistemáticos. Simulacros. Tercera barrera, detención plan de emergencia. El contenido de esta barrera va dirigido a que el servicio veterinario esté preparado para actuar con rapidez y eficiencia en el combate contra cualquier enfermedad exótica introducida en caso de ser vulnerada la primera y segunda barrera de protección. Los planes de emergencia están en correspondencia con el tipo y características epizootiológicas de la enfermedad en cuestión. Para la organización y ejecución de los planes de emergencia, deben considerarse principalmente los aspectos siguientes. El plan debe elaborarse antes de la presentación de la emergencia. Involucrar a todos los actores sociales. Establecer el sistema y mecanismos de información. Determinar la estructura técnico-administrativa. Crear el sistema de evaluación económica. Riesgo de desastres sanitarios en la población animal por enfermedades emergenciales. Cada día es más creciente la preocupación de la comunidad internacional por los acontecimientos desastrosos que de una forma u otra pueden atentar contra el equilibrio biológico y el desarrollo sostenible de los países, tanto de las naciones desarrolladas que ven amenazada la acumulación de riquezas alcanzadas. Cuanto más en los países pobres o en vías de desarrollo, donde se ponen en juego los recursos cada día más escasos invertidos en el intento por resolver los problemas acuciantes de sus respectivas economías. Percedo et al., 1995. Las instancias de discusión de los acuerdos comerciales internacionales como el GATT, que culminaron con la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, cuyos criterios de transparencia, equivalencia, armonización y no discriminación, procedimientos que están contenidos en el Acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, abrieron la posibilidad de que las transacciones de productos agropecuarios entre países se sustenten sobre la base de criterios objetivos acerca del riesgo involucrado. Saraiva et al., 1998. La aparición repentina de una enfermedad exótica en una región o país y su consiguiente extensión territorial se ha enmarcado dentro de la categoría de desastre por constituir una amenaza para la totalidad de la población animal de importancia económica allí existente, así como también para las regiones y países vecinos. Por ser la causa de importantes cambios de la situación ambiental de tipo epidemiológico, con serias repercusiones económicas, sociales, productivas, comerciales y sanitarias. Cotrina et al., 1994. Nuestro país ha sufrido el impacto de estas situaciones catastróficas en las ocasiones en que nos ha afectado el Newcastle velogénico viserotrópico, 1961, 1962 y 1969, la fiebre porcina africana, FPA, en 1971 y 1980 y la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, EHVC, en 1993 y 1997. Solo las campañas para la erradicación de la FPA y la de EHVC en 1993,
ocasionaron pérdidas por más de 50 millones de dólares. También el empeoramiento de la situación episódica del cólera porcino en 1996, tras su reaparición en 1993, requirió la activación al máximo nivel de los operativos de emergencia en el país por las pérdidas que se estaban ocasionando a la producción porcina. El manejo de desastres, las evaluaciones y vulnerabilidad ante cualquier tipo de amenaza son un componente esencial de la fase de preparativos previo al desastre, pues permite centrar las actividades de mitigación en los elementos más propensos para tratar de disminuir los daños esperados, así como planificar la respuesta basándose en las necesidades previstas en los lugares más expuestos. Percedo, 1998. Vigilancia episodiológica. Cuba posee un sistema de información y vigilancia episodiológica, CIVE, con posibilidades de inmediatez en la detección de los eventos y de un diagnóstico presuntivo con elevada precisión, IMV, 2001. Por otra parte, es conocido que si la enfermedad traspasara las barreras externas, el sistema de micromedidas de bioprotección existentes en las unidades de la rama pecuaria del país debe ser lo suficientemente eficiente para evitar la propagación de las entidades emergentes o reemergentes a las diferentes áreas donde viven y producen los animales. De distintas especies, Chávez, 2001. El flujo de información al CIVE quedó organizado tratando que la unidad básica del sistema, que es la dirección municipal, logre captar las ocurrencias sanitarias de las poblaciones animales que se producen en las diferentes dependencias donde se insertan los servicios veterinarios del Ministerio de la Agricultura, Minagri, sector privado y otros estatales, así como que reciben las incidencias diarias de los laboratorios a ese nivel. Esa información es enviada al Departamento Provincial y de este al Departamento Nacional. Los centros nacionales comunican directamente al Departamento Nacional, el cual queda responsabilizado con el procesamiento de datos. La alerta. Las informaciones episodiológicas y estudios de endemismo. Toledo, 1999. La retroalimentación de los usuarios del CIVE se materializa con los partes diarios, semanales, mensuales y anuales que son enviados a las principales autoridades nacionales, así como a las organizaciones internacionales con responsabilidad en los diferentes programas de salud, OIE y OPS. Asimismo, se notifican sistemáticamente al MINSAP las incidencias relacionadas con la salud pública veterinaria. Está establecido que ante la sospecha o confirmación de un evento de salud, con características infectocontagiosas en una provincia, el Departamento Nacional tiene el deber de retroalimentar de inmediato a las provincias limítrofes y estas a su vez a las direcciones locales del IMV. Toledo, 1999. La Organización Internacional de Epizootias, OIE, 1993, ha incluido en el Código Zoosanitario un capítulo referido a la vigilancia epidemiológica y el control epidemiológico continuo, donde se destaca que un sistema epidemiológico nacional debe incluir la vigilancia o el control epidemiológico de los agentes patógenos, la descripción de las características de la población huésped y la evaluación del medio ambiente, para lo cual se requiere de una infraestructura veterinaria eficaz. Estas recomendaciones van dirigidas a reforzar la capacidad de los servicios veterinarios para justificar informes sobre la situación zoosanitaria de cada país en relación con las actividades de evaluación de riesgos de introducción de enfermedades exóticas vinculados al comercio de animales, productos y subproductos de origen animal. La vigilancia episodiológica es el procedimiento sistemático y continuo para conocer a tiempo los cambios que se operan en las poblaciones animales en un espacio y tiempo determinado, generalmente en torno a enfermedades transmisibles, ya sean estas de carácter emergente o no, y que se hace posible mediante labores diarias en el campo, mataderos, laboratorios y clínicas. Cotrina, 1994. Son objetivos de la vigilancia el mantener actualizado el conocimiento de la conducta, de la estructura y de la dinámica económica social de la producción ganadera, manteniendo una microcaracterización de la ganadería local, mantener un diagnóstico situacional de diferentes problemas específicos, enfermedades, identificando de acuerdo al riesgo, las estructuras poblacionales en tiempo y espacio, precisar criterios de riesgos, de endemicidad, de alarma, de aparición de problemas emergentes en el área geográfica atendida, así como establecer procedimientos sanitarios sincronizados con otras regiones en las cuales se tenga complementación ganadera. Además de evaluar los efectos y las medidas sanitarias aplicadas. Astudillo, 1991. El sistema para la vigilancia episodiológica está compuesto por dos subsistemas:
Uno dirigido al reconocimiento oportuno de los cambios en la situación sociosanitaria internacional para la adopción de medidas dirigidas a la protección de las fronteras contra la introducción de una enfermedad exótica. Y el otro subsistema cuyo objetivo es detectar rápidamente cualquier modificación en los patrones de salud enfermedad de las poblaciones animales en el territorio de un país. Gay, 1988. Cotrina y Astudillo, 1994. El primer subsistema forma parte de las actividades comprendidas en la primera barrera de defensa contra las enfermedades exóticas, para prevenir su introducción, y el segundo subsistema conjuntamente con los recursos humanos y materiales para el diagnóstico, forman los elementos de la segunda barrera, prevista para detectar rápidamente la presencia de una enfermedad exótica si lograra rebasar la primera línea defensiva. Gay, 1988. Ferrer, 1994. Estupiñán, 1995. Actualmente se encuentra implantado un banco de sueros para la colección de muestras en unidades seleccionadas como puntos de animales centinelas por su ubicación en áreas de riesgo o de alta densidad animal, según rangos establecidos por el CIBE, asimismo de animales importados. Concebido como complemento del sistema de vigilancia epizootiológica para estudios serológicos retrospectivos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl